Buenas tardes, almas. Primeramente les pido que saquen sus cuadernillos de aula y ábrenlo en la página 46, donde se halla el capítulo 7, verbos. Los verbos regulares y los verbos irregulares. Vamos a hablar sobre los verbos regulares. ¿Qué son los verbos regulares? Bueno, los verbos regulares son verbos que no sufren cambio en sus raíces o radicales. No sufren alteraciones en la conjugación verbal. Entonces, les voy a hacer acá algunas ejemplificaciones de los verbos regulares. Voy a utilizar el tiempo presente de indicativo para los verbos regulares y para los principales irregulares, que son llamados de auxiliares también. Vamos a hacer la conjugación de 3 verbos. Primera conjugación en español son de los verbos findados en ar. Segunda, en er. Y tercera, en ir. Como por ejemplo, primera conjugación en ar. Vamos a hacer hoy la conjugación del verbo cantar. En er, la segunda conjugación del verbo comer. En ir, la tercera conjugación del verbo escribir. Entonces, cantar, comer, escribir. Vamos a utilizar el tiempo presente de indicativo. Tenemos acá, yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis, con la tilde en la A, y ellos cantan. Tenemos acá la conjugación del verbo cantar en presente de indicativo. Es un verbo regular. Comer, yo como, tú comes, ella come. Nosotras comemos, vosotras coméis, con la tilde sobre la A, la E, y ellas comen. Verbo escribir. Yo escribo, tú escribes, ella escribe, nosotros escribimos, vosotros escribís, con la tilde sobre la I, bis, y ellos escriben. Entonces acá tenemos 3 verbos, uno en cada conjugación, porque son 3 las conjugaciones, los en ar, los en er y los en ir. Tenemos 3 verbos regulares. Vamos a quedar atentos que ellos no sufren cambio en la conjugación. Tenemos acá el radical canto. Hay este radical en todas las personas, en todas las conjugaciones, en todos los tiempos verbales. Esto es un verbo regular. Tenemos acá el final en presente: o, as, a, amos, ais, an. Acá otro ejemplo de verbo regular. Tenemos el radical com en todas las personas. Es por esto que es un verbo regular, como acá, script, hay en todas las conjugaciones. Entonces, los verbos regulares en español no sufren cambio en los radicales o en sus raíces. Acá tenemos verbos irregulares. Son al contrario, sufren cambios en su proceso de conjugación. Voy a hacer conjugación de 4 verbos principales irregulares: ser,
estar, tener y haber. Porque son llamados de auxiliares también. Ayudan en la composición y la formación de otros tiempos verbales o locuciones verbales. Entonces, vamos a mirar acá. Presente de indicativo del verbo ser. Este verbo es puramente irregular. Entonces, yo soy, tú eres, él es, ella es, nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ellos o ellas son. Es un ejemplo de verbo irregular en presente de indicativo de un verbo en la segunda conjugación. Un verbo irregular de la primera conjugación va a ser el verbo estar, que es un verbo auxiliar también. Entonces tenemos acá: estoy, estás, está, estamos, estáis, están, con la tilde en la A y en la A acá. Yo estoy, tú estás, él, ella está, nosotros, nosotras estamos, vosotros, vosotras estáis, ellos, ellas están. Es un verbo con menos irregularidad, pero es irregular porque gana una Y en la primera persona acá. Pero en los demás tiempos verbales, durante su conjugación, va a sufrir cambios. Entonces, es un típico verbo irregular. Tenemos el verbo tener, que indica posesión. Este verbo es irregular porque sufre un cambio acá. Hay cambios acá que vamos a hablar después. Entonces, el verbo tener en presente de indicativo, para les mostrar que es un verbo irregular. Yo tengo, tú tienes, él, ella tiene. Nosotros, nosotras tenemos, vosotros, vosotras tenéis, ellos, ellas tienen. Miren que este verbo sufre cambio acá en la primera persona. Gana una G. Acá sufre diptongación. Y acá vuelve al normal. Acá es regular, pero en su totalidad es un verbo irregular. Otro verbo principal, auxiliar, llamado haber. En presente de indicativo. Tenemos el verbo haber, que es muy utilizado de forma impersonal para indicar existencia o localización. Entonces, yo he, tú has, él, ella ha, nosotros, nosotras hemos, vosotros, vosotras habéis, ellos, ellas han. ¿Cómo es un verbo impersonal? Vamos a utilizar hay. Voy a les dar ejemplos después. ¿Cuándo vamos a utilizar esto? Vamos a utilizarlo en la composición de un tiempo llamado pretérito compuesto. Pasado. Es un pasado, pretérito compuesto. Entonces vamos a usar la base más un otro verbo llamado principal en su participio pasado. Después voy a les dar algunos ejemplos. Entonces, tenemos acá 4 verbos principales irregulares: ser, estar, tener y haber. Entonces, ahora voy a borrar el recuadro porque voy a hacer unas frases les mostrando un poquito de todo lo que hable. Vamos a utilizar el verbo hay, impersonal del verbo haber, la forma hay. Entonces, tener es utilizado para indicar posesión, pero para indicar la existencia de alguna cosa, de algunos seres, vamos a utilizar el verbo haber como portugués. Entonces, siempre vamos a hablar así: hay
algunos coches cerca de la escuela. Hay algunos coches cerca de la escuela. Otro ejemplo. Hay una estrella en mi cielo. Es poético, ¿eh? Hay una estrella en mi cielo. Tenemos acá el verbo haber de forma impersonal. Solamente va a hacer así para singular, como este, o para plural. Siempre vamos a hablar de hay. ¿Cuándo vamos a usar este? Has, ha, hemos, habéis, han. Cuando vamos a hablar de un pretérito compuesto, de un pretérito que acabó de ocurrir y es certero, ¿sí? Entonces, miren este, en portugués, por ejemplo. Eu estudei ontem. Nós lemos um livro. Semana passada. Eu estudei ontem. Es una frase verdadera cerca del presente, pero es pasado. ¿Cómo vamos a escribir este? Usando el verbo haber más el participio pasado del verbo principal. Entonces, yo, usamos estudiar en su participio. Yo he estudiado ayer. Acá tenemos lo que llamamos de pretérito compuesto. Es muy fácil. Acá, nós lemos un libro semana pasada. Entonces, nosotros hemos leído un libro semana pasada. Acá tenemos otro ejemplo de pretérito compuesto. Es por esto que necesitamos saber de la conjugación del verbo haber en presente de indicativo. Yo he, tú has, él ha. Nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Bueno, espero que todos puedan entenderme. Verbos. Los demás tiempos verbales en sus respectivos modos verbales. En español vamos a tener modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. Y también las formas no personales. Entonces, en modo indicativo vamos a tener tiempos presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple o indefinido, pretérito perfecto compuesto, que es este, futuro imperfecto, condicional. Modo subjuntivo, solamente dos tiempos, presente y pretérito imperfecto. Y formas no personales, infinitivo, gerundio y participio. Bueno, voy a hablar un poco sobre el pretérito imperfecto de modo subjuntivo. ¿Por qué es necesario hablar un poco de él? Porque
hay dos maneras de hacer la conjugación de este tiempo verbal. Las dos formas son posibles, son correctas. Por ejemplo, entonces, modo subjuntivo pretérito imperfecto. Indica una condición. Siempre va a haber una conjunción si, caso. Si es una condición. Entonces, voy a usar, por ejemplo, el verbo hablar. En portugués, pretérito imperfecto del modo subjuntivo es se eu falasse, se tu falasses, se ele falasse, se nós falássemos, se vós falasseis, se eles falassem. Em espanhol vai ser assim. Si yo hablase o hablaran. Si tú hablases o hablaras. Las dos formas están correctas. Si él hablase o hablara. Si nosotros hablásemos con la tilde sobre la A porque es una esdrújula, si nosotros hablásemos o si nosotros habláramos. Si vosotros hablaseis o hablarais. Y si ellos hablasen o hablaran. Las dos formas son posibles, son usuales. Va a depender de quién esté hablando, ¿sí? Si yo hablase, si yo hablara. Si tú hablases, si tú hablaras. Si él hablase, si él hablara. Si nosotros hablásemos, si nosotros habláramos. Si vosotros hablaseis, si vosotros hablarais. Si ellos hablasen, si ellos hablaran. Entonces, espero que todos estén entendiéndome, ¿sí? Bueno, acá tenemos principales irregularidades o vocálicas o consonánticas en muchos verbos en español. Vocálicas. Algunos verbos van a sufrir la diptongación. ¿Qué es esto? El cambio de la E por la IE o de la O por la UE. Como por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de estos cambios, pero no son todos los verbos. Algunos verbos van a sufrir diptongación. Por ejemplo, el verbo acá, sentir. Vamos a hablar en presente. Siempre usamos el presente de indicativo para descubrirnos si el verbo va a sufrir cambios o no. Por ejemplo, sentir. Yo siento. Tú sientes. Él siente. Nosotros sentimos.
Vosotros sentís. Ellos sienten. La diptongación va a ocurrir en la primera, segunda y tercera persona del singular y en la tercera persona del plural. Entonces, con la O, por ejemplo, el verbo dormir. Yo duermo. Miren acá, la diptongación. Tú duermes. Él duerme. Nosotros dormimos. Vosotros dormís. Ellos duermen. El verbo sufre diptongación. Acá, ue. Acá, ue y acá. En estas dos formas, él es un poco de regular. Bueno, algunos verbos van a sufrir cambio de la vocal E por la I. Como por ejemplo, medir, pedir. En la primera persona, yo mido. Yo pido. Entonces acá sufre el cambio de la vocal E por la I. Otro cambio de la vocal I por la Y, como por ejemplo, oír. Siempre en la primera persona. Yo oyo. Yo oyo. Hay una Y en la primera persona del presente. Otros verbos van a sufrir cambios consonánticos, como se añade una Z en la primera persona del presente de indicativo, como por ejemplo el verbo conocer. Siempre en la primera persona. Voy a saber si el verbo va a sufrir cambios o no en la primera persona del presente de indicativo. Entonces, conocer. Yo conozco. Gana una Z acá. Por ejemplo, traducir. Yo traduzco. Y así por adelante. Tenemos desarrollo de la G. ¿Cómo tener? En la primera persona del presente, tener. Yo tengo. Yo tengo. Sufre el desarrollo por una G. Otros verbos sufren cambios de la E y por la DR. Esto va a ocurrir en todos los verbos irregulares principales, en futuro imperfecto y en condicional. Como por ejemplo, el verbo tener va a ser en futuro. Yo tendré, tú tendrás, él tendrá y así por adelante. Otro ejemplo, verbo poder. Yo podré, tú podrás, él podrá. Verbo poner. Yo pondría, tú pondrías, él pondría. Es incondicional. Otro ejemplo, verbo saber va a recibir un cambio de la BR. Yo sabré, tú sabrás, él sabrá. Y así por adelante. Entonces, muchos verbos van a sufrir irregularidades durante su proceso de conjugación. Estudiar verbos es un poco complicado porque es necesario tener una intimidad con la gramática, tener gusto por el estudio
de los verbos. Siempre tenemos que estudiar, porque los verbos son difíciles en todos los idiomas. Bueno, espero que hasta acá todos puedan entenderme. Ahora vamos a hacer un poco de ejercicios. Voy a borrar el recuadro para hacernos los ejercicios en aula. Entonces, el primer ejercicio, por favor, en la página 52. Son 10 ejercicios. Primer ejercicio. Os verbos. O yo, se, disminuyendo. Disminuyendo. Derivam-se respectivamente de. Entonces, tenemos que saber cuál es el infinitivo. Yo oyo. Yo oyo es del verbo oír. Yo sé, tú sabes del verbo saber. Disminuyendo o disminuyendo. Del verbo disminuir. Entonces la alternativa va a ser la C. Fácil, ¿no? Número 2. Hay. Este es fácil también. Hay es una forma del verbo haber. Una correspondencia. Entonces, ejercicio. ¿En cuáles de los pares siguientes ocurre la misma relación? Es fácil. La A. Puso del verbo pulsar. No. Puso del verbo poner. Entonces la A está errada. La B. Pueda del verbo poder. Pueda. Que yo pueda, que tú puedas. Estás correcto. Entonces, la B, tenemos pueda de poder. Está correcta. La tercera. Relacione las columnas abajo. Entonces, tenemos en las cinco frases, 5 verbos en negrita. Después, tenemos columnas y debemos hacer las relaciones de los verbos con las columnas, ¿sí? Entonces, en la primera, es necesario que salga. Es necesario que salga. Salga es del verbo salir. ¿Sí? Los ojos de Marina eran verdes. Eran. Es imperfecto, pretérito imperfecto del verbo ser. El otro. Necesitamos un secretario que sepa varios idiomas. Que sepa. Es presente del subjuntivo del verbo saber. Después, quienes lo hicieran no volverán a hacerlo. Hicieran. Es el pretérito perfecto del verbo hacer. Y el último, a este clima le vendría bien un poco de humedad. Vendría, sufre este cambio. Es condicional, entonces vendría del verbo venir en español. Entonces tenemos salir, ser, saber, hacer, venir. Los números van a ser
van a hacer acá la alternativa B porque quedó 4, 5, 1, 3, 2. ¿Sí? Estos son los infinitivos de estos verbos. Entonces la respuesta va a ser la B con los números 4, 5, 1, 3, 2. El número 4 señala la alternativa correcta. Tenemos 5 frases. Debemos hacer la marcación de la alternativa correcta cuanto a los verbos. En la A tenemos: no entiendo lo que dices. Está errado porque el verbo entender sufre diptongación. No entiendo lo que dices. Entonces la A está errada. La B: nosotros queremos viajar. Es tan complicado hablar errado. Nosotros queremos viajar. Acá tenemos queremos. Está errado. No sufre diptongación este acá. La C: vosotros pedís mucho. El verbo es pedís, no pidís. Va a ser el yo pido, tú pides, él pide. Nosotros pedimos, vosotros pedís. Entonces está errado este. La D: no conozco a ese actor. Conozco. Gana una Z en la primera persona. No conozco. Está correcto. Entonces la alternativa correcta va a ser la letra D. No conozco a ese actor. Ejercicio número 5. Tenemos: indica las formas verbales correctas que completan la oración subordinada. Tenemos: el vecino entrenó al perro para que a Shaun. Shaun es un nombre de una persona. El vecino entrenó al perro para que a Shaun. Es un nombre, pero. Entonces tenemos las opciones. Muerde. Se le entrenó, es pasado. Vamos a utilizar acá lo que hablamos hasta poco tiempo sobre el imperfecto de subjuntivo. Las dos formas de hacer con el verbo, como este morder. Entonces no es la A está en presente de indicativo. La B: mordices. Mordices, no. Mordiece. Entonces la C: mordiece. Está correcto la C: mordiese. La D: mordió, no, errado. La E: mordiera. Murdiera, errado. La F: mordiera, está correcto. Entonces vamos a tener en la 5 dos alternativas. La C con mordiese, mordiese. Y la F con mordiera. Sufre acá diptongación y hay dos posibilidades de hacer el imperfecto de subjuntivo. Entonces, las letras C y F. Ejercicio número 6. Señale la alternativa en que los verbos decir, traducir y venir estén en los tiempos y en las personas respectivamente expresados en comenzó, permaneció y creaba. Bueno, voy a borrar acá. Con permiso, porque es necesario hacer en el recuadro estos verbos. Entonces vamos a tener acá, por ejemplo, tenemos los verbos decir, traducir y venir. Después, comenzó, permaneció
y creaba. Señale la alternativa en que los verbos decir, traducir y venir, estos tres, estén en los tiempos y en las personas respectivamente expresados en comenzó, permaneció y creaba. Comenzó es pretérito perfecto simple o indefinido. Permaneció es pretérito perfecto simple o indefinido. Y creaba es pretérito imperfecto. Los tres están en el pretérito imperfecto, perfecto o indefinido del modo indicativo. Entonces, debemos hacer lo mismo con estos tres respectivamente. Va a quedar así. Yo, dijo, yo, tradujo. ¿Por qué? Dijo es irregular, pero está en pretérito perfecto. Tradujo, pretérito perfecto. Venir va a estar en imperfecto. Venía. Entonces, yo dijo, yo tradujo y yo venía. Imperfecto y los dos en perfecto. ¿Sí? Entonces, la alternativa que va a estar así va a ser la alternativa D. No es tan fácil este. La alternativa D. El número séptimo es de 6. Ahora, séptimo. Tenemos el verbo empezar, 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 primera conjugación, tiene la misma irregularidad de. ¿Cuál es la irregularidad de este verbo? Para saber la irregularidad, debemos hacer la conjugación en la primera persona del presente de indicativo. Entonces, voy a usar acá, yo empiezo. Acá, la ditongación y es una irregularidad. Entonces, tenemos las posibilidades de alternativas. La A tenemos rogar. Va a quedar yo ruego, entonces no es este. La B, llevar, llevar. Es un verbo regular normal. Yo llevo. No hay irregularidad. Entonces no es la B. Esta es la A, la B, la C. A ver. No hay una irregularidad como este, porque va a ser yo, a ver, yo he. ¿Sí? El verbo despertar. Despertar. La D. Yo acá va a sufrir una diptongación. Despierto. Entonces va a ser la alternativa de un ejemplo como empezar. Número 8. El número 8 tenemos a alternativa cujos verbos estão no mesmo tempo e modo são. Entonces lá tenemos muera, dormimos. Tiempo completamente diferente. La B, salió, pretérito. Hubieran, pretérito. Entonces la B, muy fácil, ¿eh? Este es fácil. La B, tenemos como la respuesta salió, pretérito perfecto simple. Y también hubieran. Hubieran, pretérito perfecto simple, los dos. Entonces, la alternativa va a ser la alternativa B. Número 9. El verbo despedir. Despedir.
tiene la misma irregularidad de despedir. Por ejemplo, despedir va a recibir un cambio de la E por la I. Yo despido. Mira el cambio de la E por la I. ¿Sí? Entonces la alternativa A, dormir. Yo duermo. No es este cambio. Sufre, duermo, ditongación. La B, sentir. Yo siento, sufre, ditongación y E. La C, yo, el verbo oír. Yo, oír, yo, oyo. O en presente, yo oigo. En pretérito, oyo. ¿Sí? Entonces, no sufre este cambio. Tenemos el verbo medir. Yo mido, medir, para mí. Yo mido. Entonces, mejor yo mido. Entonces, el verbo va a ser medir. Sufre el cambio. Yo mido. Entonces, la respuesta va a ser la letra D. Y el número 10. El número 10. Es fácil este sumatorio. Entonces tenemos tiempos verbales y sus derivaciones. Señala las frases correctas. Bueno, el número 1. Voy a borrar acá porque es necesario, perdón. Voy a necesitar de más espacio. Necesitar de más, un poco de espacio. Entonces, el número 10 es una cuestión sumatoria. Tenemos como proposición un, tenemos quiso. Quiso. Acá está del verbo querer. Después, 2. Dijo. Del verbo dejar. 4. Se encontró. Del verbo encontrarse. 8. Produjo. Del verbo producir. Y 16. Dispuso. Del verbo dispensar. Entonces tenemos acá pretérito perfecto simple y acá tenemos los infinitivos. Tenemos que marcar las alternativas, la sumatoria, que estén correctas. Entonces, yo quiso. Quiso es la primera persona del verbo querer en pretérito perfecto simple. Entonces, está correcta. Voy a marcar 1. Dijo no es de dejar. Dijo es de decir. Entonces, la 2 está errada. 4. Si encontró, encontrarse. Estás correcta. Entonces, esto es 4. Produjo es la primera persona del pretérito perfecto simple del verbo producir. Entonces, está correcta. 16. Dispuso, dispensar. No, dispuso es de disponer. Entonces, tenemos acá 1 más 4, 5, más 8, 13. Entonces, la sumatoria va a ser de 13 puntos. Bueno,
Findamos los 10 ejercicios y el capítulo sobre los verbos regulares e irregulares. Espero que todos puedan entenderme. Cualquier duda, por favor, por WhatsApp. Bueno, les deseo un buen día a todos, un buen final de semana y hasta la próxima clase para todos. Beso.